Iglesia, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bendecidos, bendecidos, siempre bendecidos. Vamos con nuestro saludo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Ahorita que estaba escuchando la alabanza, preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil, como nos lo enseñó el pastor, y esa primera canción muy bonita. Todo para la gloria de Él, todo para honrarlo a Él. Es que es muy sencillo. Nuestra vida se trata de Él, de querer siempre agradarlo, de querer siempre honrarlo, de querer actuar conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos, y así a nosotros mismos nos va bien. Totalmente acertado con lo que venimos viendo. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Venimos viendo una serie sobre el temor a Dios. Hoy es la tercera parte, hoy la vamos a concluir y vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Quiénes están, por favor levanten la mano, los que estén por primera vez que no han escuchado la serie, que estén acá en este momento? Uy, pues, siempre hay hartos. Bueno, ¿dónde estaban, por Dios? Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen para que alcancemos a abarcar todo el material que tenemos para hoy. Entonces, temor a Dios. La palabra temor es una palabra homógrafa. Eso quiere decir que es una palabra que se escribe de la misma forma, pero que tiene significados diferentes. Ejemplo, la palabra vino. Vino significa vino de bebida y vino también de venir. Esto es una palabra homógrafa. Asimismo es la palabra temor. Temor se escribe igual, pero tiene significados diferentes. Uno de los significados de temor es miedo, estar asustado, estar temeroso de algo. Y ese temor me paraliza. Y ese temor se da como consecuencia de estar alejado de Dios o me aleja de Dios. Una de las dos. Ese temor me aleja de Dios o se da por estar alejado de Dios. Y el otro significado de la palabra temor, que tenía una raíz en hebreo que era yaré, ese temor es un temor de reverencia, es un temor de honra, es un temor de respeto, es un temor de querer agradar. Y de ese temor es que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué nos da el significado de la palabra temor? El contexto en el que lo estemos leyendo en la palabra. Sabemos que tiene esos dos significados. Y vimos en Proverbios 8:13, por favor me lo colocan en las pantallas. Vimos en Proverbios 8:13 que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Está clara la palabra. ¿Qué es temor de Jehová? ¿Qué es temer a Jehová? Aborrecer el mal. Entonces, cuando yo aborrezco el mal, estoy caminando temeroso de Dios, con temor a Dios, aborreciendo el mal. Y vimos en la primera parte, hablamos sobre aborrecer el mal, y la primera parte fue una exhortación a la iglesia, a nosotros, el cuerpo de Cristo, para que aborrezcamos el mal, porque lamentablemente gran parte de la iglesia, no de las iglesias, de la iglesia, o sea, de nosotros. Iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los que hemos creído en Jesús, que lo hemos reconocido como Señor y Salvador. Y gran parte de la iglesia no está caminando aborreciendo el mal. De hecho, pareciera como que lo estuvieran abrazando, como que se quieren acomodar al mal. Pero nosotros debemos caminar con temor de Jehová, con temor de Dios. Y ese temor es aborrecer el mal. Y luego vimos Éxodo 20:20 y acá empezamos nuestra serie. Y en Éxodo 20:20 vimos estos 3 puntos. El contexto es el siguiente. Después de Dios haber levantado a Moisés y a través de Moisés haber sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en que estaban en Egipto, ellos llegan al monte Sinaí y Dios ya ha hecho una cantidad de milagros. O sea, ellos ya han visto, el pueblo de Israel ha visto cómo abrió el mar, cómo les dio maná, cómo los acompañó de día, cómo los acompañó de noche, cómo les dio agua. Ellos ya han visto los milagros de Dios, o sea que ya saben que la voluntad de Dios para con ellos es buena. Luego, Dios le dice a Moisés: trae al pueblo porque les voy a hablar directamente, les voy a hablar a ellos. Y ellos se reúnen
y venimos a Éxodo 20 y dice, perdón. Entonces, cuando eso es un espectáculo, empiezan a haber truenos, relámpagos, y el pueblo de Israel, los israelitas, lo que hacen es que temen, les da miedo de que pueden morir. Y como les da miedo, se alejan. Y Moisés les dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis. Acá está hablando de miedo. Entonces Moisés les dice, no teman, porque para probarlos vino Dios. Entonces, no temáis fue nuestra primera enseñanza y acá hablamos de aborrecer el mal. Estoy haciendo un resumen de aborrecer el mal. Y luego dice, porque para probaros vino Dios. Segundo punto lo vimos en la enseñanza anterior. ¿Y esa prueba qué era? Obediencia. Y en esa prueba Dios decía, hablando sobre este versículo, en Deuteronomio 5:29, Él dice, ojalá, muestra el deseo, la intención de Dios, y dice, ojalá mi pueblo me hubiera escuchado para que me temiera, para que a ellos les vaya bien, para que al pueblo le vaya bien. Y ahí hablamos de obediencia, de sumisión y de que las cosas se hacen a la manera de Dios. Entonces yo hago las cosas como Dios dice que las debo hacer. O sea que si yo soy empresario, hago empresa a la manera de Dios. Y que yo educo a mis hijos a la manera de Dios, no como el mundo me dice que los debo educar. Yo educo a mis hijos a la manera de Dios, o eso es lo que debería hacer. Y yo todo lo que hago, si voy a hacer iglesia, lo hago a la manera de Dios. Si voy a hacer negocios, los hago a la manera de Dios. Todo a la manera de Dios. Y venimos al tercer punto, y esta es la enseñanza de hoy. Entonces dice, Moisés le está diciendo al pueblo, cuando Dios viene y les habla, el pueblo teme y se aleja. Entonces Moisés les dice, vengan, no teman. Él vino a probarlos para que sean obedientes, para que teman a Dios. Este temor es de reverencia. Y temiéndolo, no pequen. Para que no pequen. Ojo, para me da un propósito. En la primera enseñanza, el título fue, no tengas miedo, teme, porque Moisés lo que les estaba diciendo es, no tengan miedo de susto, témanlo, quiéranlo reverenciar, quiéranlo agradar. Y ya acá nos está diciendo, el temor vaya delante de ustedes y nos da un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué debo temer yo a Dios? ¿Cuál es el propósito de que yo quiera temer a Dios? Entonces me dice, para que no pequen. ¿Eso qué me está diciendo? Que cuando yo temo a Dios, no peco. O sea que temer a Dios es una protección contra el pecado. Pero de acá surge un gran interrogante. Y este es el que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué la gente sabiendo, por qué nosotros sabiendo que debemos temer a Dios, que debemos reverenciarlo, que debemos honrarlo, querer agradarlo para que a nosotros nos vaya bien, por qué la gente sabiendo eso no lo hace? ¿Cómo hago yo para temer a Dios? ¿Cómo? Ese cómo es lo que vamos a ver hoy y con ese cómo vamos a concluir esta serie. Entonces miremos qué nos dice Jeremías 32:40. Jeremías 32:40 nos dice, haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Nosotros tenemos un Dios que es bueno siempre, es maravilloso. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Entonces, en Éxodo nos está diciendo que el temor es para que no pequemos. O sea, es una protección para el pecado, en contra del pecado. Y acá, Jeremías 32:40, Dios nos está diciendo, haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos. Entonces, debo entender, primero, que el temor a Dios
no depende de mí, no está en mis fuerzas. Dios lo ha puesto en mi corazón. Dios ha puesto su temor en nuestros corazones, para que habiéndolo colocado en nuestros corazones, nosotros lo temamos. Salmos 33:8 dice, tema a Jehová toda la tierra. O sea, es un mandato, todos debemos temer a Dios, temer de ese temor reverente. Entonces, eso no está en mí, sino que Dios lo pone en mi corazón. Y acá empecemos a desmenuzar esto. Dice, nunca dejaré de estar con ellos. Nunca, ojo, nunca dejaré de estar con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros. Siempre nos va a acompañar. Y por eso su palabra dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, aunque estés en un lugar, aunque estés en otro, toda la enseñanza que nos daba Sandra, aunque estemos afligidos, aunque pasemos por diferentes pruebas, Dios siempre está con nosotros y Él nos muestra su corazón y nos muestra su intención y nos dice, nunca dejaré de estar con ustedes. Y nos dice, ¿para qué? Para mostrarles mi favor. Dios quiere estar con nosotros para mostrarnos su favor, para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su amor. Y luego dice, pondré mi temor en sus corazones. Listo. O sea, el temor Dios lo pone en nuestros corazones. Lo puso en los corazones de cada uno de nosotros. Y lo puso con un propósito. Y así no se apartarán de mí. Ojo a este punto. Así no se apartarán de mí. ¿Eso qué implica? Que Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él, que nosotros tengamos comunión con Él, que nosotros estemos en intimidad con Él. Perdón, Él nos está diciendo, para que no se aparten de mí, así no se apartarán de mí. El miedo, el temor de miedo nos aleja de Dios, como alejó al pueblo, pero el temor reverente nos acerca a Dios. Y Dios nos está mostrando en su palabra que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él siempre va a estar con nosotros, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que tengamos comunión con Él, que tengamos intimidad con Él. Por eso fue que Moisés, mientras el pueblo se alejó, por el contrario, Moisés se acercó. Y miremos lo que nos dice Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, la comunión íntima con Dios es con los que le temen. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, tenemos esa comunión íntima con Él. Moisés conocía a Dios. Moisés conocía sus intenciones, conocía su corazón. Y él, en vez de alejarse como hicieron los israelitas, por el contrario, se acercó. Y les dijo, venga, no tengan miedo, no. Él los ha probado, los ha puesto a pruebas para que ustedes lo obedezcan y para que en esa obediencia lo teman, o sea, aborrezcan el mal, quieran agradarlo y así se aparten del mal, así no pequen. Moisés conocía a Dios. Y miremos qué dice Salmo 103:7. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. ¿Eso qué quiere decir? Yo conozco a Paola. Paola es odontóloga. Yo sé que es odontóloga. Y puedo conocer sus obras porque puedo ver a sus pacientes y verlos que tienen una linda sonrisa. Entonces yo sé que ella hace unas cosas que son bonitas y ya está. Pero yo no sé a Paola qué le gusta, yo no sé qué comida le gusta, si disfruta salir a pasear, yo no sé cuáles son sus hobbies, yo no sé nada de ella. Entonces puede que yo sepa quién es, puede que yo la conozca, pero no tengo intimidad con ella, no tengo comunión con ella. Entonces mucha gente, todo el mundo, sabe que Dios existe.
pero una cosa es saber que Dios existe. Una cosa es que nosotros seamos cristianos y saber que Dios existe. Y otra cosa es conocerlo. Otra cosa es tener intimidad con Él. Otra cosa es estar todos los días en su presencia, orando de rodillas delante de Él, contándole cuáles son nuestros planes, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir y siendo sensibles a su voz para nosotros escuchar cuáles son los planes de Él. Más importante aún, para conocer su corazón, para conocer su propósito, para conocer el que quiere para nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa intimidad con Dios, yo empiezo a conocer su corazón. Y ahora ya no solo veo sus obras como las veían los israelitas, ellos vieron las obras, vieron los milagros, vieron que el mar se abrió, vieron que caía maná, pero no lo conocían íntimamente. ¿Quién era el que lo conocía? Moisés. Entonces, ¿qué me dice Salmo 103:7? Dice, a Moisés, Dios a Moisés dio a conocer sus caminos. O sea, a Moisés le dijo, vea, esto es lo que yo quiero hacer, esta es mi voluntad, este es mi propósito, estos son mis planes, esto es lo que yo quiero para ustedes. Mientras que al pueblo de Israel, sus obras. Tanto así que luego en Números, Dios dice, ¿hasta cuándo me va a seguir irritando este pueblo? ¿Sabe qué? Los voy a destruir. Van a morir todos. Y Moisés, a ti te voy a dar una gente mejor, una gente más fuerte, una gente más valiente. Porque ¿hasta cuándo me van a irritar? Le cuenta sus planes a Moisés. Le dice qué es lo que quiere hacer. Con él tenía una comunión diferente. Dice la palabra en Éxodo 33:11 que Dios le hablaba cara a Moisés, como quien le habla a un amigo. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él. ¿Cómo entonces yo empiezo a temer a Dios? Teniendo comunión con Él, teniendo intimidad con Él, y en esa intimidad empezar a conocer cuáles son sus planes, cuál es su corazón, cuál es su voluntad para conmigo, para que yo no tema de miedo, sino para que yo tema de honrarlo, de querer reverenciarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador. Entonces le muestra sus planes a Moisés y Moisés le dice, Dios, no hagas eso, porque ¿qué dirán de ti los egipcios? Que tú los sacaste de la esclavitud de Egipto y no fuiste capaz de llevarlos a la tierra prometida y los mataste en el desierto. Yo no quiero que la gente piense eso de ti, hable eso de ti. O sea que Moisés hubiera podido hacer algo. Él hubiera podido decir, uy sí, voy a tener una nación, ego, soberbia, piensa en él y dice, uy, voy a tener una nación, me voy a quitar todo este mundo de encima, todos estos incrédulos y ahora yo voy a ser el chacho. Pero ¿saben qué pensó Moisés? Moisés pensó en Dios. Dios, no vayas a hacer eso, porque no quiero que la gente piense mal de ti. Temer a Dios es colocar la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Temer a Dios es colocar su voluntad por encima de la nuestra. Eso nunca lo olvidemos. Cuando yo temo a Dios, estoy colocando su voluntad por encima de la mía. ¿Y eso qué demuestra? Que entonces Moisés y Dios eran amigos. Dios le contaba sus planes y Moisés pensaba en él. Es como, ¿cuántos de acá han tenido un amigo muy buen amigo? Una amiga muy buena amiga. Cuando uno tiene un amigo muy buen amigo, de esos amigos de infancia, pero que son buenos amigos de verdad. Cuando uno tiene un muy buen amigo, uno no quiere defraudarlo, uno no quiere hacerle daño, uno no quiere que sufra, uno se preocupa por él. Si uno ve que está cogiendo malos pasos, uno lo reprende, lo regaña, lo exhorta, le dice, por ahí no es, eso no está bien, no haga eso. Cuentan con uno los escucha, uno los aconseja. El tener un buen amigo es no querer defraudar a alguien, es querer agradarlo. Eso es lo que nosotros debemos buscar en esa intimidad y en esa cercanía con Dios.
querer agradarlo. Cuando nosotros conocemos su voluntad, cuando conocemos su corazón, no solo sus obras, cuando estamos en esa intimidad con Él, nosotros debemos querer agradarlo. Debemos querer respetarlo, honrarlo, escucharlo y obedecerlo. Y en ese obedecerlo, ¿a quién le va a ir bien? A todos nosotros nos va a ir bien, porque Dios es como un papá. Dios es como un papá que cuando sus hijos están pequeños, pues cuando sus hijos están pequeños pone como un corralcito para que el niño no se caiga, porque uno quiere proteger al niño. Y a medida que van creciendo, pues uno va colocando límites. Entonces, cuando están pequeños, pues si se está haciendo algo en la cocina, no entres a la cocina porque de pronto te quemas. Y si la casa queda a bordo de carretera, pues entonces seguro o no salgas. Bueno, y se van colocando límites y se le van dando leyes y se van colocando mandamientos. Se va diciendo en la casa, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. ¿Y cuál es la intención en el corazón de ese papá? El bienestar del hijo. Esa es la intención. Entonces, cuando son adolescentes, se les dice pilas, televisión solo hasta esta hora, con el teléfono, pilas lo que ve, solo hasta esta hora, primero las obligaciones, primero esto, bueno, primero lo otro. Y eso que se le dice al hijo tiene la intención de que él esté bien. ¿Qué quiere uno como papá? Que lo obedezcan. ¿Por qué? Porque aunque ellos no entienden, uno sí ha visto los caminos desde más arriba. Uno tiene una trayectoria, uno tiene una vida ya recorrida y uno lo está haciendo por ellos, uno lo está haciendo para que ellos estén bien. Lo que pasa es que de momento ellos no lo logran entender, pero uno ¿qué quiere? Que ellos lo obedezcan a uno. Y que si uno les dice, no salgan, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, pues que ellos lo hagan. ¿Qué pasa? Que muchos hijos tienen cierta rebeldía y empiezan a decir, papá, es que tú no me entiendes. Papá, lo que pasa es que ahorita es diferente. Papá, es que porque todo el mundo sale, todo el mundo rumbea, porque todo el mundo toma trago y porque yo no lo puedo hacer, porque yo no puedo ir a tales lugares. Tú no me estás dejando vivir mi vida, tú no me estás dejando hacer. Pero si este hijo se acercara y tuviera una intimidad con su papá, si hablaran a mayor profundidad, si desnudaran sus corazones y el hijo pudiera entender que el corazón del papá es que él esté bien, porque eso que el mundo le está mostrando y eso que el mundo le está ofreciendo no es sano para él, entonces él se sujetaría, se sometería. La semana pasada hablamos de la sumisión, de la sujeción, y lo haría de corazón y lo haría voluntariamente porque entiende que esa voluntad del papá es buena para con él y que esos límites que está colocando son buenos para él. Entonces Dios puso leyes que aunque nosotros no logremos entender, se cumplen. Ya, puso la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad dice que si alguien se tira desde un lugar muy alto, se mata. Sea rico, pobre, joven, anciano, creyente, no creyente, es una ley y se cumple. La entendamos o no la entendamos. Entonces Dios nos da unos mandamientos y Él lo que quiere es que nosotros obedezcamos y caminemos en esos mandamientos. Y para yo poder entender eso, debo tener comunión con Él. Primer forma de yo entender cómo hago para temer a Dios, pues teniendo comunión con Él, porque la comunión con Él se desarrolla, yo debo aprender a desarrollarla. ¿Por qué? Porque Él ya la puso en mi corazón, Él puso el temor de Él en mi corazón. ¿Y cuál es la segunda? La vimos la semana pasada, pues a través de la palabra. Vimos en Deuteronomio 17, 19, cuando hablamos del rey David, que decía que debía tener una copia del libro de la ley y estar todos los días en ella, porque de esa forma nacía el temor a Dios. Yo estoy en comunión con Dios, yo aprendo a temer a Dios, porque estando en comunión con Él, entiendo que todo lo que Él quiere es bueno para mí. Ahora, este joven
que dice, no, es que no me dejan rumbear, es que no me dejan salir, es que no me dejan hacer. Vea, el mundo le está queriendo mostrar muchas cosas a las personas, a todos nosotros. Y esas cosas no son buenas para nosotros y Dios lo sabe y Él quiere protegernos de eso. Pero nosotros no lo logramos entender. Y como esas cosas no tienen consecuencias y antes la sociedad las abraza, antes la sociedad las permite y en vez de juzgarlas, antes la sociedad las avala y cada vez quiere ir más. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11 dice: ojo, Eclesiastés 8:11. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Justicia. El primer punto que vimos cuando hablamos de aborrecer el mal. Cuando no se ejecuta rápidamente la justicia, el corazón del hombre tiende al mal. Entonces, cuando se permite una cosa y otra, el corazón del hombre va tendiendo a hacer lo malo, a hacer lo malo, a hacer lo malo. Y eso no lo podemos permitir nosotros. ¿Y qué dice Eclesiastés 8:12? Entonces, ojo, el mundo nos está queriendo decir, vea, no sea bobito, viva su vida, que vida solo hay una. Entonces, salga, rumbie, salga, tome trago, emborráchese, consuma drogas, tenga sexo hoy con una persona, dentro de 8 días con otra, porque vida solo hay una. Pero nosotros que tememos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir no, porque eso va contrario a la voluntad de Dios. Y yo temo a Dios. Y miren qué dice Eclesiastés 8:12. Eclesiastés 8:12 nos dice: el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. La palabra me está diciendo, ojo, el pecador puede hacer lo que sea y puede irle, ellos creerían que no, que les va supremamente bien. El pecador puede hacer lo que sea, pero la palabra nos dice, pero sé que le va mejor al que le teme a Dios. A nosotros, a los que tememos a Dios. Esto es un mensaje para que nosotros aprendamos cómo se debe temer a Dios, porque la iglesia está caminando totalmente relajada, sin respeto, sin honra, sin querer agradarlo. Les hablo de intimidad, de querer tener esa comunión con Dios, pero venga, no la malinterpretemos. No creamos que es que Dios es el amigo de parcero, de que uno llega y entonces ¿qué? ¿Y cómo es? Y nos lo pasamos por la galleta. No, es tener esa intimidad para decir, es mi amigo, me muestra sus planes, sé que sus planes son buenos, los entiendo, me someto a ellos, me nace del corazón someterme a ellos porque sé que son buenos para mí y que me van a traer beneficios a mí. Que los beneficios van a ser para mí. Entonces, me dice la palabra en Eclesiastés 8:12, puede que el pecador haga lo que sea, que el mundo haga lo que sea, que rumbien, que tomen trago, que consuman drogas, que se emborrachen, que tengan sexo, pero a nosotros nos va a ir mejor. A nosotros, los que tememos a Dios, nos va mejor. Al que teme a Dios, le va mejor. Y luego empieza a mostrarnos todos los beneficios de nosotros ser temerosos de Dios. Espero que haya quedado totalmente claro el punto de cómo nosotros aprendemos a desarrollar ese temor a Dios. Nosotros lo desarrollamos a través de entender que Él lo puso en nuestros corazones, que Él quiere intimidad con nosotros, que Él quiere que nosotros estemos bien y que su propósito para con nosotros siempre es bueno. Listo. ¿Para qué? Ya sabemos el qué, temer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
es majestuoso, fue quien nos creó, fue quien nos diseñó. Y como Él fue el que nos diseñó, es Él el que nos dice cómo se deben hacer las cosas. Él es el que pone las leyes, el que pone las normas, el que dice hasta aquí llegarás. Y dice la palabra que le puso límite a las olas, al mar, hasta aquí llegarás. Y como Él es Dios y no yo, entonces yo no tengo la potestad para estar haciendo normas y leyes a mi antojo, porque Él fue el que creó todo. Nosotros le debemos a Él gloria, honra, adoración, y toda nuestra vida debe ser para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él. Que nuestro caminar sea siempre dando un buen testimonio de Él, para que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Que cuando hablen con nosotros, se sienta como que están hablando con Cristo. Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que sale y refleja nuestra vida y lo que dice nuestra boca. Esa es nuestra razón de ser. Eso es lo que nosotros deberíamos caminar. Entonces, ¿por qué? Pues porque Él es Dios, Él fue el que nos creó. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. ¿Y qué es para nuestro beneficio? Para que nosotros caminemos conforme Él nos dice que debemos caminar. Entonces miremos qué nos dice Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Esto qué es? Beneficios, protección. Entonces, ya sabemos que a los que le temen a Dios, siempre les va mejor, les va a ir mejor. Y acá vemos que a los que temen a Dios, el ángel de Dios acampa a su alrededor y los protege. Y miremos otro beneficio. El mismo Salmo 34, pero 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si vemos todas las bondades que tenemos nosotros al ser temerosos de Dios, al no caminar jugando a la iglesia, jugando a ser cristianos, sino siéndolo de verdad, aborreciendo el mal, aborreciendo lo que Él aborrece, amando lo que Él ama. Y dice que Él nos protege. Otro, Proverbios 22, 4. Proverbios 22, 4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿Quién no quiere vivir así? Yo creo que todos anhelaríamos vivir así. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, un tema maravilloso para tocar, no esta noche, y del temor de Jehová. Y por último, Proverbios 19, 13. No lo tenemos. Proverbios 19, 23, perdón. Proverbios 19, 23 nos dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Todos los beneficios, vean, preparar este servicio fue un poco difícil porque hay demasiada información en la palabra de los beneficios de temer a Dios. Y pues, si les traigo 50 versículos, que los hay, si les traigo 50 versículos no estaría enseñando, sino que estaría acá parado leyéndoles un mundo de versículos y estaría leyendo la palabra y de pronto no profundizando como nos gusta a nosotros en palabra pura. Pero los beneficios son incontables. Todos los beneficios que nosotros tenemos de temer a Jehová, de temer a Dios.
Así que para que empecemos a concluir esto, Dios nos da un mandato, Dios pone su temor en nuestro corazón y nos da un mandato y nos dice que todos debemos temerlo y nos dice por qué y nos dice para qué y nos muestra todos sus beneficios y nos dice cómo hacerlo, teniendo intimidad con Él y estando en la palabra. Ahora miremos lo que dice Salmos 112 del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Miren todos los beneficios que tenemos. Ahora miremos qué dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, nos está hablando a nosotros, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este detengámonos un poquito. El objetivo, el propósito de tener, o uno de los propósitos de temer a Dios, es que nosotros, al estar alejados del mal, porque el temor a Dios es una protección en contra del pecado, nosotros empezamos a vivir y a caminar en santidad. ¿Qué es ser santificado? Ser apartado, ser colocado aparte. Y cuando nosotros empezamos a caminar en el temor de Dios, empezamos a caminar protegidos y alejados de todo ese pecado, de todo lo que el mundo nos dice, de todo lo que pasa en el mundo. Y nos dice que nosotros perfeccionamos esa santidad temiendo a Dios. En el temor de Dios nosotros perfeccionamos esa santidad. Y por último, cierro acá la serie con este versículo, Eclesiastés 12:13. Nos dice, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de estos 3 miércoles, el fin de todo lo que les he dicho, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es un versículo. Y acá en este versículo resumimos estos 3 miércoles. Nos está diciendo que temamos a Dios, y temer a Dios es guardar todos sus mandamientos, o sea, caminar en santificación. Y caminar en santificación es querer caminar honrándolo a Él, agradándolo a Él, adorándolo a Él, reverenciándolo a Él. Y luego nos dice, porque eso, querer agradarlo a Él y querer caminar en santidad, es el todo nuestro. Esa debe ser nuestra forma de vivir. Esa debe ser nuestra forma de caminar. Aborreciendo el mal, aborreciendo lo que Dios aborrece, queriendo obedecerlo a Él, queriendo someternos a Él, porque lo conocemos y sabemos que su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta.